Saludos, queridos amigos. Hoy emprendemos un viaje increíble por los vastos confines de nuestro sistema solar, nuestro hogar en el cosmos. Es un sistema único, dinámico y asombroso, formado hace miles de millones de años y que aún guarda innumerables misterios. Descubriremos cómo está organizado el sistema solar, dónde se ubica en el universo y por qué su estudio es tan crucial. Prepárense para una inmersión fascinante en la ciencia y la historia. Comenzamos. El sistema solar es un colosal mecanismo gravitatorio centrado en nuestra estrella, el Sol. Está compuesto por 8 planetas que orbitan alrededor de nuestra estrella, además de más de 200 lunas conocidas, innumerables asteroides, cometas y polvo interplanetario. Todos estos objetos están unidos por la gravedad, formando una estructura compleja y armoniosa. La magnitud del sistema solar es difícil de concebir. Si incluimos la nube de Oort, su diámetro puede alcanzar unos 2 años luz, lo que equivale aproximadamente a 19 billones de kilómetros. Imaginen esto. Si el Sol tuviera el tamaño de un balón de fútbol, la Tierra estaría a 30 metros de distancia y tendría el tamaño de la cabeza de un alfiler, a unos 4,5 millones de kilómetros. Hace unos 4.500 millones de años, una vasta nube de gas y polvo comenzó a contraerse bajo la influencia de la gravedad. En su centro se formó un núcleo denso, precursor del Sol, que pronto comenzó a brillar gracias a reacciones termonucleares. La materia restante formó un disco giratorio, del cual surgieron gradualmente los planetas, las lunas y otros cuerpos. Este proceso es clave para comprender cómo se forman los sistemas estelares en toda la galaxia. Nuestro sistema solar es un laboratorio único para estudiar los procesos que ocurren en otros sistemas estelares. Nuestro sistema solar se encuentra en la galaxia Vía Láctea, que alberga entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Estamos en el brazo espiral de Orión, a unos 27.000 años luz del centro galáctico. Es una región bastante tranquila, lo que probablemente ha desempeñado un papel importante en la creación de las condiciones para la vida. Analicemos qué son los brazos espirales. Son las principales estructuras en las galaxias espirales, consistentes en regiones brillantes y sinuosas que contienen cúmulos estelares, gas y polvo. Nuestro sistema solar se ubica entre los brazos de Perseo y Sagitario. Esta posición nos proporciona relativa seguridad, ya que nos encontramos lejos del núcleo galáctico, donde la actividad es considerablemente mayor. El sistema solar se mueve alrededor del centro de la galaxia a una velocidad de unos 828.000 kilómetros por hora. Sin embargo, un giro completo tarda entre 225 y 250 millones de años. Esto es lo que se conoce como un año galáctico. La última vez que estuvimos en esta región de la galaxia, la Tierra estaba habitada por dinosaurios. Increíblemente, si pudiéramos observar la Vía Láctea desde fuera, el sistema solar sería apenas un punto perceptible entre miles de millones de estrellas. Pero es precisamente en este pequeño punto donde surgió la vida, un fenómeno que hasta ahora no hemos detectado en ningún otro lugar del universo.
veamos cómo ha evolucionado nuestra concepción de nuestro lugar en el cosmos. En la antigüedad se creía que la Tierra era el centro del universo. Esto se basaba en el modelo geocéntrico propuesto por Ptolomeo, que dominó la astronomía durante aproximadamente 1500 años. Según este modelo, todos los cuerpos celestes, incluido el Sol, la Luna y las estrellas, giraban alrededor de la Tierra. Pero la historia de la astronomía dio un giro importante. Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco, postuló la hipótesis de que la Tierra no era en absoluto el centro del universo, sino simplemente uno de los planetas que orbitaban alrededor del Sol. Este descubrimiento sentó las bases de un nuevo modelo heliocéntrico. Por supuesto, esta idea encontró resistencia, ya que cuestionaba las creencias arraigadas sobre el lugar del ser humano en el cosmos. Copérnico sentó las bases para una revolución en la astronomía. El siguiente hito clave llegó con Galileo Galilei a principios del siglo XVII. Utilizando un telescopio mejorado, Galileo fue el primero en observar la Luna, descubriendo sus cráteres y montañas, lo que contradecía las ideas sobre su esfera perfecta. También observó las fases de Venus, que constituían una sólida evidencia a favor del modelo heliocéntrico. Estos descubrimientos confirmaron la validez de la hipótesis de Copérnico y obligaron a reconsiderar los fundamentos de la astronomía. Isaac Newton, a finales del siglo XVII, completó este proceso. Con sus leyes de la gravitación, explicó por qué los planetas se mueven en órbitas alrededor del Sol. Newton demostró que la gravedad es la fuerza que mantiene a todos los cuerpos celestes, desde la Luna hasta los planetas lejanos, en sus órbitas. Sus trabajos sentaron las bases de la mecánica clásica y permitieron predecir con mayor precisión el movimiento de los planetas. Desde finales del siglo XIX y especialmente en el siglo XX, comenzó la era de la exploración espacial práctica. En 1969, el programa Apolo llevó con éxito al hombre a la Luna. Con el desarrollo de naves espaciales y telescopios, los humanos comenzaron a explorar activamente no solo los planetas cercanos, sino también los rincones más lejanos del universo. El telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990, abrió nuevos horizontes, proporcionando a los astrónomos datos increíblemente precisos sobre estrellas, galaxias y otros objetos cósmicos. Así, el camino desde el modelo geocéntrico hasta las concepciones científicas modernas del cosmos ha estado marcado por descubrimientos cruciales e ideas revolucionarias. Tras conocer las principales etapas de la astronomía y nuestras concepciones del cosmos, centrémonos en los planetas más cercanos al Sol, conocidos como planetas interiores. Estos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Forman un grupo único de cuerpos con superficies rocosas que contrastan marcadamente con los gigantes del exterior del sistema solar. Empecemos por el pequeño, pero fascinante planeta Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, y todo lo que ocurre en él está relacionado con su proximidad a nuestra estrella. Se encuentra a una distancia aproximada de 0,39 unidades astronómicas, es decir, poco menos de la mitad de la distancia de la Tierra al Sol.
Si una unidad astronómica equivale a unos 150 millones de kilómetros, Mercurio está, en promedio, a solo 58 millones de kilómetros del Sol. Esto lo convierte en el primero de la fila de los planetas de nuestro sistema solar. Mercurio es un enano entre los planetas, con un diámetro de unos 4.800 kilómetros, que es aproximadamente 2,5 veces menor que el de la Tierra. A pesar de su diminuto tamaño, es más denso que muchos otros planetas, lo que se debe a su gran núcleo de hierro. Mercurio completa una órbita alrededor del Sol en 88 días terrestres, que es su año, el más corto de todos los planetas. Pero su día, o una rotación sobre su propio eje, dura 59 días terrestres. Sin embargo, debido a la compleja interacción entre su rotación y órbita, un día solar en Mercurio dura 176 días terrestres. Este peculiar fenómeno se debe a la resonancia orbital rotacional. Por cada 3 órbitas alrededor del Sol, Mercurio gira sobre su eje 2 veces. Esta resonancia es el resultado de la desaceleración mareal. Mercurio carece de atmósfera, lo que provoca enormes variaciones de temperatura entre su cara diurna y nocturna. La cara diurna se calienta hasta 430 grados Celsius, lo que la hace lo suficientemente caliente como para fundir plomo, mientras que la cara nocturna, al no recibir calor solar, se enfría hasta los -180 grados. Este contraste térmico es uno de los más extremos del sistema solar. Mercurio está compuesto casi en su totalidad por metal. Su núcleo ocupa el 75% del diámetro total del planeta, lo que lo hace desproporcionadamente grande. Este núcleo está compuesto principalmente de hierro y es probablemente parcialmente líquido. Es responsable de la creación de un campo magnético débil, cuya fuerza es unas 100 veces menor que la de la Tierra. Sin embargo, incluso un campo magnético tan débil crea una magnetosfera que interactúa con el viento solar. La capa exterior o corteza del planeta es muy delgada, de unos 20 kilómetros. La superficie de Mercurio está cubierta de cráteres formados por el intenso bombardeo de asteroides y meteoritos en los primeros años de existencia del sistema solar. Uno de los cráteres más impresionantes es Caloris, con un diámetro de más de 1.500 kilómetros. Es tan gigantesco que el impacto que lo creó provocó un cambio caótico en el relieve del lado opuesto del planeta. El estudio de Mercurio comenzó con la misión Mariner 10 en la década de 1970. Esta nave espacial transmitió las primeras fotografías detalladas de su superficie y descubrió la existencia de su campo magnético. Pero la verdadera revolución en la comprensión de Mercurio la protagonizó la misión Messenger, que entró en órbita del planeta en la década de 2000. Recopiló datos sobre la composición de la superficie, midió el campo magnético y reveló numerosas características geológicas. Mercurio es una ventana al pasado del sistema solar. Su superficie apenas ha cambiado en miles de millones de años, conservando las huellas de los primeros procesos de formación planetaria. Su peculiar estructura y movimiento brindan a los científicos claves para comprender las interacciones gravitatorias, la influencia de las estrellas en los planetas cercanos y los procesos de enfriamiento de los núcleos planetarios. A continuación, nos espera el siguiente planeta enigmático,
Venus, cuyas condiciones son tan extremas que se le ha apodado merecidamente el planeta infernal. Venus es el segundo planeta desde el Sol y el vecino más cercano de la Tierra, y en tamaño y masa es sorprendentemente similar a nuestro planeta. A menudo se le llama la hermana de la Tierra, pero la similitud termina en las cifras. Venus es un verdadero infierno cósmico, donde reinan un calor insoportable, nubes ácidas y una presión atmosférica capaz de aplastar cualquier nave terrestre en cuestión de minutos. Pero detrás de este entorno extremo se esconde una historia que puede contarnos cómo podría haber sido el destino de la Tierra si el equilibrio de nuestro planeta se hubiera visto alterado. El diámetro de Venus es de unos 12.000 kilómetros, solo un 5% menos que el de la Tierra. La masa del planeta es aproximadamente el 82% de la de nuestro planeta, y su densidad y fuerza gravitatoria también son similares. Si estuvieras parado en su superficie, pesarías casi lo mismo que en la Tierra. Venus se encuentra a una distancia aproximada de 0,72 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a 108 millones de kilómetros. Está más cerca que la Tierra, pero no lo suficiente como para explicar sus temperaturas increíblemente altas. La causa de las catastróficas condiciones de Venus es su atmósfera única. La atmósfera de Venus es una de las más extremas del sistema solar. Está compuesta en un 96% de dióxido de carbono, con pequeñas cantidades de nitrógeno y trazas de compuestos de azufre. Las capas superiores de la atmósfera están cubiertas por densas nubes de ácido sulfúrico que impiden el paso de la luz solar. Debido a esto, Venus luce tan brillante y resplandeciente en el cielo nocturno. Sus nubes reflejan hasta el 70% de la radiación solar. En la superficie del planeta, bajo estas nubes, reina un verdadero infierno. La presión atmosférica en Venus es 92 veces mayor que en la Tierra. Esto equivale a la presión que experimentarías al sumergirte a 1 kilómetro de profundidad bajo el agua. Si intentáramos construir allí una base, sería aplastada instantáneamente. La superficie de Venus es la más caliente de todos los planetas del sistema solar, con temperaturas que alcanzan los 470 grados Celsius. Es más caliente que en Mercurio, a pesar de que Venus está más lejos del Sol. La razón principal de estas temperaturas es el efecto de invernadero descontrolado, que ha alterado por completo la atmósfera y el clima del planeta. En algún momento del pasado, Venus probablemente tuvo condiciones más similares a las de la Tierra. Quizás incluso existió agua líquida en su superficie. Sin embargo, la proximidad al Sol provocó la evaporación del agua. El vapor, como un potente gas de efecto invernadero, intensificó el efecto de retención de calor. Junto con esto, el dióxido de carbono, liberado por la actividad volcánica, se acumuló en la atmósfera, aumentando su densidad y exacerbando el efecto invernadero. Las características de la atmósfera de Venus determinan su dinámica. Prácticamente el 100% de la energía térmica que llega al planeta es reflejada. Alrededor del 70% de la luz solar es reflejada por las nubes, pero el 30% que penetra es absorbido por la superficie y ya no puede escapar de regreso al espacio debido a la densa capa de dióxido de carbono. Este proceso convierte a Venus en una auténtica trampa térmica.
La temperatura en Venus es casi constante en toda la superficie, con fluctuaciones mínimas entre la cara diurna y nocturna o entre el ecuador y los polos. Esto se debe a la alta densidad de la atmósfera, que distribuye el calor uniformemente por todo el planeta. Incluso de noche, cuando el sol no ilumina la superficie, la temperatura se mantiene aproximadamente igual que durante el día. Debajo de las nubes de Venus se esconde un mundo asombroso. La superficie del planeta ha sido estudiada utilizando radares, ya que los métodos ópticos convencionales no muestran nada debido a las nubes. Venus es un planeta de volcanes. Su superficie está casi completamente cubierta de llanuras de lava formadas por erupciones pasadas. Uno de los puntos más altos del planeta son las montañas Maxwell, que alcanzan una altitud de unos 11 kilómetros. Esto es más que el monte Everest en la Tierra. Pero la mayor parte de la superficie de Venus es plana y está salpicada de extrañas formaciones geológicas, como las coronas, enormes estructuras circulares formadas por actividad magmática. Estas coronas son vestigios de potentes procesos tectónicos que ocurrieron hace miles de millones de años. A pesar de la presencia de volcanes y lava, Venus no muestra claras señales de movimiento de placas tectónicas, como en la Tierra. En cambio, su corteza tiende a curvarse y romperse bajo la presión del magma, creando formas de relieve únicas. A una altitud de unos 60 kilómetros sobre la superficie del planeta, soplan vientos increíblemente potentes a velocidades de hasta 360 kilómetros por hora. Este fenómeno se conoce como superrotación. El planeta gira mucho más lentamente que su atmósfera. Venus realiza una rotación sobre su eje en 243 días terrestres, que es el día más lento de todos los planetas. Sin embargo, el año en Venus dura solo 225 días. Por lo tanto, el día en Venus es más largo que su año. Venus es uno de los primeros planetas en ser estudiado por sondas espaciales. Las misiones soviéticas Venera fueron las primeras en enviar sondas a su superficie. Las naves, como Venera 7, transmitieron datos desde la superficie, pero solo funcionaron durante unos 30 minutos debido al increíble calor y presión. Posteriormente, la misión Venus Express de la Agencia Espacial Europea estudió la atmósfera y la dinámica del planeta, incluido la composición química de las nubes. Actualmente, se planean nuevas misiones, como Da Vinci Plus y Veritas, que estudiarán el relieve y la estructura interna de Venus. Estas misiones ayudarán a responder a la pregunta: ¿pudo Venus haber sido habitable en el pasado? Nuestro próximo destino será nuestro planeta natal, la Tierra. Descubriremos qué la hace única y por qué sigue siendo el único hogar conocido para la vida. Lo más importante que distingue a la Tierra de otros planetas es la presencia de agua en estado líquido. Aproximadamente el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por océanos, mares y ríos. El agua es la base de la vida. Sus propiedades únicas, como su alta capacidad calorífica y su capacidad para disolver sustancias, la hacen ideal para mantener los procesos biológicos. Pero, ¿por qué existe agua líquida en la Tierra y, por ejemplo, no en Venus ni en Marte? El secreto reside en la ubicación del planeta. La Tierra se encuentra en la llamada zona habitable, una región alrededor de una estrella donde la temperatura permite que el agua exista en estado líquido.
Si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, podría haber seguido el destino de Venus, y si estuviera más lejos, se habría convertido en un desierto frío como Marte. Igualmente importante es la magnetosfera, un campo magnético que protege nuestro planeta del viento solar y la radiación cósmica. La magnetosfera se genera por el movimiento del núcleo de hierro líquido dentro de la Tierra y actúa como un escudo invisible. Sin ella, el viento solar podría haber destruido la atmósfera de nuestro planeta como ocurrió con Marte. Recordemos qué es el viento solar. Es un flujo de partículas cargadas que son constantemente emitidas por el Sol. Estas partículas provienen de su envoltura exterior caliente, llamada corona, y se mueven a velocidades de hasta 800 kilómetros por segundo, extendiéndose por todo el sistema solar. El viento solar interactúa con los planetas, provocando diversos fenómenos. Por ejemplo, en la Tierra, crea las auroras boreales y también interactúa con la magnetosfera, protegiéndonos de su impacto destructivo. La Tierra es un planeta dinámico y su superficie cambia constantemente gracias a la tectónica de placas. La corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas grandes y pequeñas que flotan sobre una capa líquida del manto terrestre. Estas placas se mueven, colisionan, divergen y se superponen, creando montañas, fosas oceánicas y terremotos. La tectónica de placas juega un papel clave en el ciclo de sustancias del planeta. Por ejemplo, el dióxido de carbono, liberado por los volcanes, ayuda a mantener el efecto invernadero necesario para retener el calor. Además, el movimiento de las placas contribuye a la renovación de la corteza terrestre, lo que mantiene la estabilidad a largo plazo del planeta. Los volcanes, además de su poder destructivo, son proveedores de nuevos materiales para la superficie terrestre. Emiten gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua, que afectan el clima, y minerales que enriquecen el suelo. La atmósfera de la Tierra es otra característica única. Su composición es ideal para mantener la vida. Los componentes principales son nitrógeno, aproximadamente 78%, oxígeno, aproximadamente 21%, y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, argón y otros gases. Este equilibrio no es casual. Se ha formado gracias a miles de millones de años de procesos biológicos y geológicos. El oxígeno apareció en la atmósfera gracias a microbios antiguos que comenzaron a producirlo en el proceso de fotosíntesis. Este proceso, conocido como la catástrofe del oxígeno, ocurrió hace unos 2.500 millones de años y cambió la composición química del planeta, haciéndolo habitable para la vida compleja. El dióxido de carbono, aunque constituye una pequeña fracción de la atmósfera, desempeña un papel clave. Regula la temperatura del planeta a través del efecto invernadero, evitando que la Tierra se congele. Este delicado equilibrio crea condiciones cómodas para la vida, pero también es vulnerable. Cualquier cambio importante en la concentración de dióxido de carbono puede provocar catástrofes climáticas, como ocurrió en Venus. Hablando de nuestro planeta, no podemos dejar de mencionar a su fiel compañera, la Luna. La Luna es más que un simple objeto hermoso en el cielo nocturno. Juega un papel crucial en la estabilidad de la Tierra y el desarrollo de la vida.
El diámetro de la Luna es de unos 3.470 kilómetros, lo que la convierte en la luna más grande en proporción a su planeta en el Sistema Solar. En primer lugar, la Luna estabiliza la inclinación del eje terrestre. Gracias a esto, la inclinación se mantiene relativamente constante, lo que garantiza estaciones y un clima estables. Sin la Luna, el eje de la Tierra podría tambalearse, provocando cambios climáticos bruscos. En segundo lugar, la Luna provoca las mareas. Estos movimientos cíclicos del agua en océanos, mares y ríos no solo afectan a los ecosistemas costeros, sino que también jugaron un papel importante en la evolución de la vida. Los científicos sugieren que las mareas pudieron haber contribuido a la aparición de la vida en Tierra, proporcionando a los organismos un entorno para adaptarse a diferentes condiciones. En tercer lugar, la Luna sirvió como escudo cósmico para la Tierra, recibiendo el impacto de asteroides y meteoritos en la historia temprana del Sistema Solar. Sin ella, la superficie de nuestro planeta podría haber estado mucho más craterizada. No solo comprendemos su singularidad, sino que también aprendemos a ver la fragilidad de nuestro hogar. El próximo planeta que consideraremos será Marte, el vecino más cercano que puede contarnos sobre el pasado de la Tierra y su futuro. Marte es un planeta que ha atraído la atención de la humanidad desde la antigüedad. Su color rojizo en el cielo nocturno inspiraba mitos y asociaciones con la guerra y la destrucción. Pero en la actualidad, Marte simboliza no la guerra, sino la esperanza. Se ha convertido para nosotros en una ventana al pasado del Sistema Solar y quizás al futuro de la humanidad. Analicemos por qué Marte es tan interesante. Marte es el cuarto planeta desde el Sol, ubicado a una distancia media de 228 millones de kilómetros, lo que equivale a aproximadamente 1,52 unidades astronómicas. Esto lo sitúa casi un 50% más lejos del Sol que la Tierra. Debido a esto, Marte recibe mucho menos calor y luz solar. En cuanto a su tamaño, Marte es aproximadamente la mitad de grande que la Tierra, y su superficie es comparable a la superficie terrestre de nuestro planeta. La masa de Marte es solo el 11% de la masa de la Tierra, y la gravedad en su superficie es de alrededor del 38% de la terrestre. Esto significa que si pesaras 70 kilogramos en la Tierra, en Marte solo pesarías 26 kilogramos. Marte es un desierto estéril y helado. La temperatura media en el planeta es de menos 63 grados Celsius, pero dependiendo de la estación y la ubicación, puede variar de menos 125 grados en los polos en invierno a más 20 grados en el Ecuador en verano. Estas fluctuaciones drásticas se deben a su delgada atmósfera, que apenas retiene el calor. La atmósfera de Marte es muy tenue, con una presión de solo el 0,6% de la terrestre. Esto equivale a las condiciones a una altitud de 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, 3 veces más alto de lo que vuelan los aviones comerciales. Está compuesta en un 96% de dióxido de carbono, con pequeñas cantidades de nitrógeno, argón y trazas de oxígeno y agua. Una de las características más impresionantes de Marte son sus tormentas de polvo, que pueden cubrir todo el planeta.
Estas tormentas levantan polvo fino a la atmósfera, atenuando la luz solar y haciendo que Marte sea aún más frío. La tormenta más grande registrada en 2018 duró varios meses y provocó el cese de las operaciones del rover Opportunity. Y aún así, la superficie de Marte es algo increíble. Desiertos de óxido de hierro, enormes volcanes, antiguos lechos de ríos secos y casquetes polares helados cuentan la historia de un planeta que alguna vez pudo haber sido muy diferente. Imaginen el Monte Olimpo, el volcán más alto del sistema solar, con una altura de 22 kilómetros. Esto es 3 veces más alto que el Everest, y su base es tan gigantesca que no podrías ver su cima estando en la superficie. O miren los valles Marineris, una vasta red de cañones de 4.000 kilómetros de largo y hasta 7 kilómetros de profundidad. Es 10 veces más largo que el Gran Cañón y 4 veces más profundo. Los científicos creen que estas estructuras pudieron haber sido formadas por procesos tectónicos y posiblemente por flujos de agua que alguna vez corrieron por Marte. Sí, el agua es la clave del enigma marciano. Hoy en día no hay agua líquida en su superficie, pero vemos rastros de su presencia en el pasado por todas partes. Hace miles de millones de años, Marte era más cálido y su atmósfera era más densa. Aquí fluían ríos, se formaban lagos, y quizás existió un océano que cubría una parte significativa de su superficie. Ahora, el agua en Marte solo existe en forma de hielo en los casquetes polares o bajo la superficie. Sin embargo, se especula que bajo la capa de suelo congelado podrían ocultarse lagos subterráneos de agua líquida, especialmente en la región del Polo Sur. Estos hallazgos dan esperanzas de que la vida pudo haber existido en Marte en el pasado y quizás incluso se oculte allí en la actualidad. Hoy en día, Marte es el principal objetivo de la exploración espacial. Rovers como Curiosity y Perseverance continúan explorando su superficie, recopilando datos sobre el clima, la composición del suelo y los rastros de vida antigua. Curiosity, operativo desde 2012, ha confirmado que Marte fue alguna vez habitable, y Perseverance, llegado en 2020, está estudiando el cráter Jezero, el sitio de un antiguo lago y delta de río donde pudo haber prosperado vida microbiana. Pero las ambiciones de la humanidad no terminan ahí. Elon Musk, con su empresa SpaceX, sueña con enviar humanos a Marte ya en la década de 2030 para comenzar a establecer allí los primeros asentamientos. Nuestra siguiente parada será Júpiter, el rey de los planetas, que nos mostrará un mundo cósmico completamente diferente. El viaje por el sistema solar continúa, y ahora abandonamos la zona de los planetas rocosos para dirigirnos hacia donde reinan los gigantes. Entre Marte y Júpiter se extiende el cinturón de asteroides, una región repleta de millones de objetos rocosos y metálicos que nunca pudieron unirse para formar un planeta completo. Los científicos creen que la gravedad de Júpiter, el objeto más masivo de nuestro sistema después del Sol, impidió este proceso. Y el primero que nos recibe es Júpiter, el planeta más masivo y enigmático del sistema solar. Es tan grande que podría albergar en su interior a más de 1.300 planetas Tierra. Su influencia se extiende mucho más allá de su órbita.
Este coloso gaseoso no solo controla el movimiento de sus lunas, sino que también actúa como una especie de escudo cósmico, atrayendo asteroides y cometas que podrían amenazar la Tierra. Júpiter es un mundo de tormentas, huracanes devastadores, presiones y magnetismos monstruosos que abarcan el espacio durante millones de kilómetros. Es imposible imaginarlo sin la gran mancha roja eterna, las increíbles auroras y sus 4 lunas más grandes, cada una de las cuales podría ser un planeta independiente por sí sola. Su masa es más de 318 veces la de la Tierra. Pero si continuara acumulando materia, no se haría más grande. En cierto momento, bajo la presión, comenzaría a compactarse, transformándose en una esfera cada vez más densa. Su gravedad es 2,5 veces mayor que la de la Tierra. Así que, si un humano de alguna manera llegara a la superficie de Júpiter, pesaría 2,5 veces más. Eso sí, no podría pararse en la superficie, simplemente no existe. Júpiter está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, al igual que el Sol. En sus nubes exteriores comienza el viaje a través de capas de gases cada vez más densos. Primero, una atmósfera llena de remolinos de amoníaco y metano, con huracanes que se extienden tanto que el hidrógeno se vuelve líquido. Y luego, metálico, transformándose en una sustancia que en la Tierra solo se puede obtener en laboratorios bajo presiones monstruosas. Es un océano de hidrógeno metálico de decenas de miles de kilómetros de profundidad, que se comporta como un metal y conduce la electricidad. Es aquí donde nace el campo magnético increíblemente potente de Júpiter, que se extiende a millones de kilómetros a su alrededor. ¿Qué hay aún más profundo? Quizás un pequeño núcleo rocoso del tamaño aproximado de la Tierra, pero los científicos todavía debaten. Es muy posible que debido a la presión colosal, este núcleo ya se haya disuelto parcialmente en el hidrógeno líquido. Júpiter no sería Júpiter sin su atmósfera burbujeante, cubierta por las características bandas. Estas zonas claras y oscuras son el resultado de fuertes vientos que se mueven en direcciones opuestas a velocidades de hasta 600 kilómetros por hora. Toda la atmósfera del planeta es un océano de gas hirviendo donde los vórtices constantes crean patrones caprichosos. Los relámpagos brillan miles de veces más que en la Tierra, y la presión en las capas inferiores comprime el gas hasta convertirlo en líquido. Y por supuesto, no podemos olvidar la gran mancha roja, ese gigantesco huracán, un verdadero veterano entre las tormentas. Lleva azotando al menos 350 años. El diámetro del huracán hoy en día es de unos 16,000 kilómetros, varias veces el tamaño de la Tierra, y es incluso menor que antes. La mancha se está reduciendo lentamente. Los científicos aún no saben si alguna vez desaparecerá por completo, pero esta tormenta sigue siendo uno de los fenómenos más impresionantes del sistema solar. El campo magnético de Júpiter es el más potente de todos los planetas, 20,000 veces más fuerte que el de la Tierra. Crea una magnetosfera gigantesca que es tan grande que, si se pudiera ver, ocuparía más espacio en el cielo que la Luna. Júpiter es un verdadero infierno radiactivo. A su alrededor, flujos de partículas cargadas azotan, y la radiación en sus proximidades es mortal incluso para las naves espaciales más protegidas.
Por eso, misiones como Juno se ven obligadas a realizar complejas maniobras para evitar las zonas más peligrosas. Júpiter no es solo el gigante gaseoso en sí, sino también sus lunas. En total, tiene más de 80 lunas, pero las más conocidas son las 4 lunas galileanas: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Cada una de ellas es un mundo aparte, con su propia historia y características únicas. Io es un infierno volcánico. Es el objeto geológicamente más activo del sistema solar. Los volcanes emiten azufre, cubriendo la superficie de la Luna y dándole un color amarillo brillante. Su estructura interna se calienta debido a las fuerzas de marea entre Júpiter y las otras lunas. Europa es un mundo bajo el hielo. Su superficie está cubierta por una corteza helada de varios kilómetros de espesor, pero debajo se esconde un océano de agua líquida. Y no es solo un océano, su volumen es mayor que el de todos los océanos de la Tierra juntos. En la superficie se ven grietas causadas por las fuerzas de marea de Júpiter, y géiseres expulsan chorros de agua al espacio. Si en algún lugar del sistema solar existe vida, aparte de la Tierra, Europa es uno de los principales candidatos. Pero no menos fascinante es Ganímedes, el rey de las lunas. Es más grande que el planeta Mercurio y es la única luna del sistema solar que tiene su propio campo magnético. Su superficie está cubierta de hielo y cráteres antiguos, y en su interior es posible que se oculte un océano subsuperficial. Calisto es un mundo antiguo cubierto de cráteres. Es uno de los objetos más antiguos del sistema solar, cuya superficie apenas ha cambiado en miles de millones de años. Al igual que en Ganímedes, debajo de su corteza helada puede haber un océano oculto. Júpiter fue el primer planeta que se estudió de cerca en la década de 1970. Fue sobrevolado por Pioneer 10 y Voyager, pero las investigaciones más detalladas las realizaron Galileo en los años 90 y la actual misión Juno. El futuro estudio de Júpiter promete ser aún más emocionante. En la década de 2030, la misión JUICE viajará a Ganímedes, Europa y Calisto para investigar si la vida puede existir en sus océanos. Júpiter es, sin duda, el rey de los planetas, pero su vecino Saturno no es menos asombroso. Es un mundo que parece la personificación de la belleza extraterrestre, rodeado por el sistema de anillos más grandioso del sistema solar y poseedor de una luna llamada Titán. ¿Qué oculta este enigmático planeta? Tras Júpiter, nuestro camino continúa hacia Saturno, un planeta que es verdaderamente uno de los más bellos del sistema solar. Si Júpiter puede llamarse el rey entre los planetas por su tamaño y poder, Saturno es su aristocrático hermano, rodeado por el sistema de anillos más impresionante que lo hace único. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Su diámetro es de 120.536 kilómetros, lo que es más de 9 veces el diámetro de la Tierra. Sin embargo, a pesar de sus enormes dimensiones, Saturno es el planeta más ligero de todos. Su densidad media es inferior a la del agua, lo que significa que si hubiera un océano lo suficientemente grande, Saturno podría flotar en él. Pero, por supuesto,
Su característica principal son sus majestuosos anillos, que lo han convertido en uno de los planetas más reconocibles del sistema solar. Cuando vemos fotografías de Saturno, los anillos parecen densos y continuos, como un disco sólido. Pero esto es una ilusión óptica. En realidad, están compuestos por miles de millones de partículas de hielo y roca que giran alrededor del planeta. El tamaño de estas partículas varía desde el polvo más fino hasta bloques del tamaño de una casa. El grosor de los anillos es increíblemente pequeño en comparación con su ancho, solo unos 10 metros en promedio, y su diámetro supera los 200.000 kilómetros. En esencia, es un disco gigantesco y plano, tan delgado que en perfil prácticamente desaparece. Los científicos todavía debaten sobre el origen de los anillos. Existen varias hipótesis. Podrían ser restos de una luna destruida que se acercó demasiado a Saturno y fue desgarrada por su gravedad. O podría ser material que simplemente no pudo unirse para formar una luna completa debido a la influencia gravitatoria del propio planeta. Hay formaciones interesantes en los anillos. Por ejemplo, la división de Cassini, una enorme brecha de unos 4.800 kilómetros de ancho que divide el anillo en dos partes. La causa de esta brecha es la luna de Saturno, Mimas, que con su influencia gravitatoria expulsa partículas de esta región. Al igual que en Júpiter, la atmósfera de Saturno es una mezcla de hidrógeno y helio con impurezas de otros gases que confieren a las nubes tonos amarillentos y dorados. Pero si en Júpiter la gran mancha roja atrae la mayor atención, en Saturno hay una estructura no menos enigmática, una tormenta hexagonal en el polo norte. Esta estructura es un auténtico fenómeno científico. Imaginen un huracán gigantesco de 25.000 kilómetros de ancho que tiene la forma geométrica estricta de un hexágono regular. Dentro de esta tormenta, los vientos soplan a más de 500 kilómetros por hora y sus bordes permanecen sorprendentemente definidos, como si alguien los hubiera dibujado con una regla. Los científicos aún no saben por qué el huracán tiene esta forma, pero no es el único fenómeno atmosférico en Saturno. En 2010, su hemisferio norte cambió inesperadamente de color de azulado a dorado. Este cambio se debió a reacciones fotoquímicas provocadas por la luz solar cuando llegó el verano en esta región. La radiación ultravioleta destruyó las moléculas que daban a la atmósfera su tono azul y las nubes adquirieron un color amarillento. Pero Saturno no es solo el planeta, sino también sus 83 lunas, entre las cuales destaca especialmente Titán. Es uno de los objetos más sorprendentes del sistema solar. Titán es la segunda luna más grande después de Ganímedes, es más grande que Mercurio y la única luna que tiene una atmósfera densa. Es precisamente su atmósfera lo que la hace tan especial. Si estuvieras en la superficie de Titán, el cielo sobre ti sería anaranjado amarillento, y a tu alrededor se extenderían llanuras cubiertas de hidrocarburos congelados. Y lo más extraño es que en Titán llueve, pero no de agua, sino de metano y etano líquidos. La temperatura aquí es de menos 180 grados Celsius, por lo que el agua en este mundo es dura como una roca, y los ríos, lagos y mares están compuestos por hidrocarburos que permanecen líquidos a estas temperaturas. Este mundo se parece asombrosamente a la Tierra. Tiene estaciones, nubes, precipitaciones, y sus ríos y lagos cambian según la estación. Observamos cómo algunos mares de metano se evaporan gradualmente y en otros lugares aparecen nuevos cuerpos de agua. Pero lo más interesante es que es posible que un océano de agua líquida se oculte en lo profundo de la superficie de Titán.
Si es así, allí podrían existir condiciones adecuadas para la vida. Si Titán atrae la atención por su densa atmósfera, otra luna de Saturno, Encélado, impresiona con sus géiseres. Encélado es un mundo pequeño, con un diámetro de solo 500 kilómetros, pero ha resultado ser increíblemente activo. La nave espacial Cassini descubrió que chorros de agua son expulsados desde el polo sur de Encélado hacia el espacio, formando nubes enteras. Estos géiseres son tan potentes que sus partículas han formado uno de los anillos de Saturno. Debajo de la superficie de Encélado se esconde un océano de agua líquida, y en su composición se han encontrado moléculas orgánicas y rastros de reacciones químicas que podrían ser una fuente de energía para la vida. Esto convierte a Encélado, junto con Europa, en uno de los principales candidatos para la búsqueda de vida extraterrestre en el sistema solar. La investigación más detallada de Saturno y sus lunas fue realizada por la misión Cassini-Huygens. Esta sonda fue lanzada en la década de 1990 y pasó 13 años en el sistema de Saturno, transmitiendo miles de imágenes y datos científicos únicos. La sonda Huygens, separada de Cassini, aterrizó en Titán, convirtiéndose en la primera nave en posarse en la superficie de la luna de otro planeta. Transmitió imágenes de la neblina naranja, llanuras rocosas y evidencia de antiguos ríos. Y en 2017, Cassini completó su misión, sumergiéndose en la atmósfera de Saturno y transmitiendo datos hasta el último momento. Saturno es el último de los gigantes gaseosos, pero después le siguen Urano y Neptuno, mundos helados que albergan no menos misterios. Poseen vientos increíblemente potentes, campos magnéticos extraños y lunas que podrían ocultar océanos subglaciales. Tras el viaje por las posesiones de Saturno, nuestro camino continúa más allá, hacia las profundidades del sistema solar, hacia donde comienza el mundo de los gigantes helados. Urano es el séptimo planeta desde el Sol, y, aunque su tamaño es inferior al de Júpiter y Saturno, este planeta impresiona por su singularidad. Parece que rompe todas las reglas. Azul, enigmático, girando de lado, rodeado de anillos y lunas con relieves asombrosos. Su atmósfera fría y dura oculta misterios que hasta ahora siguen siendo poco estudiados. Al igual que Júpiter y Saturno, Urano es un gigante gaseoso, pero tiene una diferencia importante. Si los dos mundos más grandes de nuestro sistema están compuestos principalmente de hidrógeno y helio, Urano y su vecino Neptuno pertenecen a otra categoría, los gigantes helados. ¿Qué significa esto? El caso es que Urano contiene muchos más elementos pesados, como agua, amoníaco y metano, en lugar de hidrógeno metálico caliente, como Júpiter. En las profundidades de Urano se extiende una enorme capa de hielo de estas sustancias. Si pudieras sumergirte en la esfera de Urano, primero atravesarías sus nubes superiores, compuestas principalmente de metano e hidrógeno. Luego, la presión aumentaría y los gases comenzarían a comprimirse, transformándose en capas líquidas y heladas. Pero si preguntas si Urano tiene una superficie sólida en la que poder pararse, la respuesta es no. La atmósfera se transiciona gradualmente a las capas profundas, y lo único que se puede considerar como superficie son las capas donde la presión es aproximadamente la misma que en la superficie de la Tierra. En el centro de Urano,
Lo más probable es que haya un núcleo rocoso, del tamaño aproximado de la Tierra, pero cubierto por una gruesa capa de manto helado y caliente. La temperatura en el interior puede alcanzar los 5000 grados Celsius, pero debido a la densa capa de hielo, el calor apenas sale. Por cierto, es precisamente por eso que Urano es uno de los planetas más fríos del sistema solar. La temperatura media aquí es de menos 224 grados, lo que lo hace incluso más frío que el distante Neptuno. ¿Por qué? Urano apenas irradia calor desde su interior, a diferencia de otros gigantes que liberan energía gradualmente. La característica más asombrosa de Urano es su rotación inusual. A diferencia de todos los demás planetas, que giran más o menos verticalmente, Urano está inclinado 98 grados. Esto significa que literalmente rueda por su órbita, y sus polos apuntan directamente al Sol o se sumergen en la oscuridad total. Esto hace que el cambio de estaciones en Urano sea el más extremo del sistema solar. Si en la Tierra el invierno y el verano cambian cada medio año, en Urano un polo apunta al Sol durante 42 años seguidos, y luego llega una noche de 42 años. ¿Por qué ocurrió esto? Los científicos creen que en las primeras etapas de su formación, Urano fue impactado por un objeto masivo, posiblemente un planeta del tamaño de la Tierra. Esta colisión alteró su inclinación y ahora Urano gira de manera completamente diferente a todos los demás. Aunque Urano parece una esfera azul tranquila, en realidad su atmósfera es extremadamente dinámica. Está compuesta principalmente de hidrógeno, helio y un 2% de metano. Y es precisamente el metano el que hace que Urano sea azul, ya que absorbe la luz roja y refleja la azul y la verde. En Urano soplan los vientos más fuertes, que alcanzan los 900 kilómetros por hora, incluso más rápido que los huracanes en la Tierra. A veces aparecen capas de nubes gigantescas en la atmósfera, muy densas. Aunque los anillos se asocian con Saturno, Urano también los tiene. Son mucho más delgados y oscuros que los de su vecino, y están compuestos por partículas que reflejan mal la luz. Pero las mayores maravillas se ocultan entre sus 27 lunas. La más inusual de ellas es Miranda. Esta luna parece como si hubiera sido destrozada. A lo largo de su superficie se extienden gigantescas grietas, acantilados, abismos. Algunos de los cañones de Miranda son más profundos que el Gran Cañón en la Tierra. Los científicos sugieren que Miranda se desintegró alguna vez debido a una poderosa colisión, pero luego sus fragmentos volvieron a unirse, formando este mundo caótico. Hasta la fecha, la única nave espacial que ha visitado Urano es Voyager 2 en 1986. Pasó volando junto al planeta, transmitiendo las primeras y únicas imágenes cercanas. Desde entonces, ninguna otra nave ha visitado Urano, pero los científicos planean una nueva misión, posiblemente en la década de 2030. La NASA enviará una sonda que podrá estudiar detalladamente la atmósfera, las lunas y la estructura interna del planeta. Después del helado y enigmático Urano, nuestro viaje alcanza al último de los gigantes conocidos del sistema solar, Neptuno. Es el planeta más lejano, el más ventoso y quizás el más misterioso. Incluso hoy, a pesar de los telescopios modernos y los modelos informáticos, Neptuno sigue siendo uno de los planetas menos estudiados. A primera vista, se parece a Urano, una esfera igualmente azulada oculta bajo una capa de nubes. Pero la diferencia se vuelve evidente.
Si Urano es un mundo tranquilo y frío, Neptuno es un gigante cruel y tormentoso, donde azotan los huracanes más potentes del sistema solar. Este planeta es el verdadero amo de los vientos cósmicos, y su historia está llena de enigmas. Neptuno es un gigante helado, como Urano, pero su atmósfera es más dinámica y mucho más activa. Está compuesto principalmente de hidrógeno, helio y metano. Tiene el mismo color azulado azul que Urano. Pero lo más importante son los vientos en la atmósfera de Neptuno. Aquí soplan los huracanes más fuertes del sistema solar, con velocidades de viento que alcanzan los 2.400 kilómetros por hora, más rápido que la velocidad del sonido en el aire de la Tierra y 3 veces más potentes que los huracanes más destructivos de la Tierra. Los científicos todavía no entienden cómo Neptuno mantiene una atmósfera tan agitada. El planeta recibe solo 1/9 de la luz solar en comparación con Júpiter, y sus capas superiores parecen frías y tranquilas. Pero más abajo reina un verdadero infierno de tormentas y remolinos que se mueven a gran velocidad. Neptuno también tiene su propio huracán gigantesco, la Gran Mancha Oscura. Cuando Voyager 2 transmitió la primera imagen de Neptuno en 1989, los científicos vieron una enorme mancha oscura similar a la tormenta de Júpiter. Se extendía por 88.000 kilómetros y la velocidad del viento dentro del huracán alcanzaba los 2.000 kilómetros por hora. Pero cuando unos años después los astrónomos volvieron a apuntar el telescopio Hubble hacia Neptuno, la mancha oscura había desaparecido. Simplemente se había disipado. Posteriormente se encontraron nuevas manchas oscuras, otros huracanes gigantes que aparecen y desaparecen en la atmósfera de Neptuno cada 5-10 años. Esto lo convierte en el único planeta del sistema solar donde las tormentas enormes no existen durante siglos, sino que aparecen y desaparecen en cuestión de décadas. Al igual que Urano, Neptuno no tiene una superficie definida. Si alguien intentara aterrizar en él, simplemente se hundiría cada vez más en las capas de gas hasta que la presión lo aplastara. A diferencia de los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, Neptuno tiene más hielo y compuestos pesados, como agua, amoníaco y metano. Debajo de la densa atmósfera se esconde una gruesa capa de manto helado, que probablemente está compuesta por hielo de agua, amoníaco congelado y otras sustancias. Pero debajo de esta capa se esconde un núcleo similar a la Tierra, caliente, denso, compuesto de rocas y metales. La temperatura en el centro de Neptuno puede alcanzar los 7.000 grados Celsius. Es este núcleo caliente el que ayuda a mantener los vientos potentes y la actividad atmosférica, porque Neptuno irradia el doble de calor de lo que recibe del Sol. Entre los 14 satélites de Neptuno, Tritón destaca especialmente. Es la luna más grande del planeta y uno de los objetos más extraños del sistema solar. La principal característica de Tritón es que orbita en dirección opuesta. A diferencia de la mayoría de las lunas que se mueven en la misma dirección que el planeta, Tritón orbita en sentido contrario. Esto significa que alguna vez no perteneció a Neptuno, sino que fue capturado por su gravedad desde el cinturón de Kuiper, una región llena de objetos congelados más allá de la órbita de Neptuno. Pero las rarezas no terminan ahí.
La superficie de Tritón está cubierta de hielo de nitrógeno y su temperatura es de menos 235 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los lugares más fríos del sistema solar. Sin embargo, lo más sorprendente son sus géiseres helados. Voyager 2 descubrió en Tritón chorros gigantes de nitrógeno expulsados desde su superficie. Esto significa que en lo profundo del interior de la Luna hay una fuente de calor que calienta el hielo y provoca su evaporación. Algunos científicos creen que debajo de la corteza helada de Tritón podría ocultarse un océano de agua líquida, como en Europa y Encélado. Hasta la fecha, la única sonda que ha visitado Neptuno es Voyager 2. Desde entonces, ninguna otra sonda ha sido enviada a Neptuno, pero en los últimos años, los astrónomos han estado discutiendo la posibilidad de una nueva misión. Uno de los proyectos es Neptune Odyssey, que podría lanzar un orbitador al planeta y estudiarlo en detalle. La NASA también está considerando una misión Trident, que podría dirigirse a Tritón y comprobar la hipótesis del océano subglacial. Pero tales misiones llevarán décadas. Incluso si se envía una sonda en los próximos años, no llegará a Neptuno hasta la década de 2040. Nuestro viaje por los planetas del Sistema Solar ha llegado a su fin, pero el sistema en sí no termina ahí. Más allá de Neptuno se extiende el cinturón de Kuiper, donde se ocultan miles de mundos helados como Plutón, Haumea, Makemake y otros. Hemos abarcado los 8 planetas, pero entre ellos y más allá se extiende todo un mundo de cuerpos menores. Asteroides, cometas, planetas enanos y meteoritos. Estos objetos pueden parecer insignificantes en comparación con gigantes como Júpiter o Saturno. Sin embargo, su papel en la formación y evolución del sistema es colosal. Guardan información sobre su pasado lejano, y algunos de ellos incluso representan una amenaza potencial para la Tierra. Cuando los astrónomos comenzaron a observar sistemáticamente el cielo, esperaban encontrar otro planeta entre Marte y Júpiter, ya que según las leyes de la mecánica celeste, allí debería haber otro mundo grande. Pero en lugar de un planeta, descubrieron todo un cinturón de asteroides, una zona repleta de millones de pequeños objetos que nunca pudieron formar un planeta completo debido a la influencia gravitatoria de Júpiter. Los asteroides varían en tamaño, desde gigantes como Vesta, aproximadamente 525 kilómetros de diámetro, hasta diminutos fragmentos de apenas unos metros. Están compuestos de metales, silicatos, compuestos de carbono y algunos incluso contienen agua. Pero además de su valor científico, los asteroides representan una amenaza real para la Tierra. Sabemos que hace 66 millones de años, uno de ellos cayó en nuestro planeta, causando la extinción de los dinosaurios. Hoy en día, los astrónomos rastrean cuidadosamente los asteroides potencialmente peligrosos que podrían cruzar la órbita terrestre. Los más grandes son todavía seguros, pero los objetos pequeños pueden representar una amenaza. Es por eso que la NASA y otras agencias espaciales están desarrollando métodos de defensa, incluidas misiones como DART, que modificó con éxito la órbita de un pequeño asteroide en 2022. Durante mucho tiempo, Plutón fue considerado el 9º planeta del Sistema Solar, pero en 2006 los astrónomos cambiaron su clasificación, incluyéndolo entre los planetas enanos. Esto provocó intensos debates, ya que para muchos Plutón seguía siendo un planeta de pleno derecho. Pero, ¿por qué fue degradado? El caso es que no domina su órbita.
A su alrededor se encuentran otros objetos como Haumea, Makemake y Eris, que también podrían reclamar el título de planeta. Todos ellos se encuentran en el cinturón de Kuiper, una vasta región más allá de Neptuno, repleta de cuerpos helados. Pero, a pesar de ello, Plutón sigue siendo un objeto muy interesante en el sistema solar. Tiene 5 lunas, la más grande de las cuales, Caronte, es tan grande en comparación con Plutón que forman un sistema doble, orbitando un centro de masa común. Su superficie está cubierta de llanuras heladas y criovulcanismo, similar a lo que vemos en la Tierra. Cuando la sonda New Horizons pasó volando junto a Plutón en 2015, transmitió imágenes que asombraron a los científicos. Este pequeño mundo resultó ser mucho más complejo y activo de lo esperado. Si los asteroides están compuestos principalmente de roca y metal, los cometas son bolas de nieve sucias compuestas de hielo y polvo. Y cuando se acercan al Sol, empiezan a derretirse, formando una cola. Esta cola siempre está orientada en dirección opuesta al Sol porque es formada por el viento solar que arrastra las sustancias evaporadas. Los cometas provienen de 2 regiones: el cinturón de Kuiper, la fuente más cercana de cometas de período corto, como el famoso cometa Halley, que regresa cada 76 años, y la nube de Oort, una esfera gigantesca al borde del sistema solar, de donde provienen los cometas de período largo, como el cometa Hale-Bopp. Los cometas han jugado un papel clave en la historia de la Tierra. Algunos científicos creen que fueron ellos quienes trajeron agua a nuestro planeta y quizás incluso las moléculas orgánicas necesarias para la vida. ¿Y qué hay de los meteoritos? Son pequeños fragmentos de un asteroide o cometa que caen en la Tierra. La mayoría de ellos se queman en la atmósfera, creando el hermoso efecto de una estrella fugaz. Pero algunos alcanzan la superficie. El más famoso recientemente es el meteorito de Chelyabinsk, que entró en la atmósfera en 2013, provocando una onda expansiva que rompió miles de ventanas en la ciudad. Nuestro viaje por los planetas del sistema solar ha llegado a su fin. Si lo pensamos bien, todo lo que hemos visto, desde el diminuto Mercurio hasta el gigantesco Neptuno, existe solo gracias a un objeto. Sin él no habría calor, ni luz, ni órbitas, ni vida. Es el Sol, nuestra fuente estelar de energía, alrededor del cual gira todo el sistema. El Sol es una estrella. No es solo una bola caliente, sino un mundo complejo y dinámico, dentro del cual ocurren reacciones nucleares que generan una cantidad colosal de energía. Es tan enorme que su masa representa el 99,86% de toda la masa del sistema solar. Esto significa que todos los planetas, lunas, asteroides y cometas juntos pesan menos que la 100ª parte del Sol. Pero, ¿qué representa este gigantesco astro? ¿Qué procesos ocurren en su interior y cómo afecta a nuestro planeta y a todo el sistema? Analicémoslo. El Sol nos parece una esfera brillante y sólida, pero en realidad está compuesto por varias capas, cada una de las cuales desempeña su papel en la generación y propagación de la energía. El núcleo es el centro del Sol y es aquí donde ocurren los procesos más importantes. La temperatura en el núcleo alcanza los 15 millones de grados Celsius. La presión es 250.000 millones de veces mayor que en la Tierra. Es en estas infernales condiciones donde ocurre la fusión nuclear, un proceso en el que los átomos de hidrógeno se fusionan, formando helio y liberando una cantidad colosal de energía.
La zona de radiación es la siguiente capa, donde la energía generada en el núcleo se mueve lentamente hacia afuera. A diferencia del núcleo, donde todo hierve y bulle, aquí reina la calma. La energía se transporta en forma de radiación, y los fotones nacidos en las profundidades de la estrella pueden viajar a través de esta capa decenas y a veces millones de años antes de salir al exterior. La zona de convección. Aquí ocurre otro proceso de transferencia de energía. En lugar de que los fotones se filtren lentamente hacia arriba, el plasma caliente asciende y el frío desciende, como el agua hirviendo en una olla. Es gracias a estas corrientes que en la superficie del Sol se forman gránulos y manchas. La fotosfera es la capa que vemos desde la Tierra. Esta capa, delgada en términos de la estrella, tiene solo unos 500 kilómetros de espesor. Pero es ella la que emite la luz que calienta e ilumina nuestro planeta. La temperatura de la fotosfera es de unos 5500 grados, lo que es relativamente fresco en comparación con el núcleo. La cromosfera y la corona son las capas exteriores. La corona es una enorme y ardiente nube de plasma que se extiende a millones de kilómetros en el espacio. El Sol es una estrella activa y viva, donde ocurren constantemente fenómenos potentes que influyen en todo el sistema solar. Gracias a la fusión nuclear en el núcleo de la estrella, miles de millones de toneladas de hidrógeno se transforman en helio cada segundo, liberando una energía equivalente a la detonación de 1000 millones de bombas de hidrógeno cada segundo. Es este proceso el que hace que el Sol sea estable y le permita brillar desde hace 4500 millones de años. Pero el Sol no siempre está tranquilo. A veces, en su superficie ocurren potentes erupciones de energía, comparables a explosiones gigantescas. Estas erupciones expulsan una gran cantidad de partículas cargadas al espacio, y si están dirigidas hacia la Tierra, pueden causar tormentas geomagnéticas. Un fenómeno aún más potente son las eyecciones de masa coronal. Son eyecciones colosales de miles de millones de toneladas de plasma que se precipitan al espacio interplanetario a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Si una eyección así impacta la Tierra, puede afectar nuestra tecnología, causando fallos en las comunicaciones satelitales y en las redes eléctricas. A pesar de la enorme distancia de los planetas exteriores, la influencia del Sol se siente en todo el sistema. Los principales mecanismos de esta influencia son la gravedad, la radiación y el viento solar. La gravedad del Sol mantiene a todos los planetas en sus órbitas. Si desapareciera, todos los planetas saldrían instantáneamente al espacio exterior. Es gracias a su gravedad que nuestro sistema ha permanecido estable durante miles de millones de años. La radiación solar proporciona a la Tierra calor y luz, manteniendo la vida. Sin esta radiación, la superficie de nuestro planeta se congelaría. La atmósfera se convertiría en una capa helada e inerte. El viento solar es un flujo de partículas cargadas emitidas por el Sol. Se propaga desde el Sol en todas direcciones, afecta la atmósfera de los planetas, interactúa con los campos magnéticos y crea las auroras. El límite más lejano de la influencia solar es la heliopausa, donde el viento solar choca con el medio interestelar. Es allí, a 20.000 millones de kilómetros del Sol, donde termina su poder y comienza el vasto e infinito cosmos. El Sol nació hace 4.500 millones de años y brillará aproximadamente otros tantos, pero no es eterno. Dentro de 5.000 millones de años comenzará a expandirse,
convirtiéndose en un gigante rojo. Sus capas exteriores se estirarán, absorbiendo primero Mercurio, luego Venus y posiblemente incluso la Tierra. Y unos cientos de millones de años más tarde arrojará sus capas exteriores, dejando atrás una enana blanca, una estrella pequeña pero muy densa. Pero hasta este momento faltan miles de millones de años, y por ahora el Sol seguirá siendo nuestra principal fuente de vida y energía, aquello sin lo cual nuestro sistema no podría existir. Comenzamos nuestro viaje por el sistema solar estudiando los planetas, pero ahora queda claro, todo en nuestro sistema está conectado con todo lo demás. Es un sistema asombroso, complejo y dinámico, en el que cada planeta, luna e incluso los cometas más lejanos están unidos por los hilos invisibles de la gravedad, la radiación y la energía de nuestra estrella. Les agradezco por acompañarme en este fascinante vuelo por los confines de nuestro sistema estelar. Espero que la conferencia les haya ayudado a aprender algo nuevo, a descubrir hechos sorprendentes y a mirar el cosmos con admiración. Si disfrutaron de este viaje, no olviden compartir sus impresiones, hacer preguntas y continuar explorando el universo. El cosmos es infinito, lo que significa que aún nos quedan muchos descubrimientos por delante.